Las imágenes y datos utilizados en este video provienen de fuentes públicas con fines informativos. No se busca vulnerar la privacidad ni los derechos de imagen de ninguna persona. Este contenido se publica en ejercicio del derecho a la información y con un enfoque de respeto y empatía hacia las víctimas. En México, más de 100.000 personas se encuentran actualmente desaparecidas. Es una cifra reconocida oficialmente por organismos nacionales e internacionales, una cifra que crece cada día y que, lejos de ser un número abstracto, representa vidas, rostros, historias que fueron arrancadas de su cotidianidad. De ese total, cerca de una cuarta parte corresponde a mujeres y niñas. Y más alarmante aún, más de la mitad de las mujeres desaparecidas en 2022 eran menores de edad. Las organizaciones especializadas insisten en algo que se repite una y otra vez. México atraviesa una crisis profunda en cuanto a desapariciones, y esa crisis no distingue edad, clase social ni lugar de origen. En este panorama, cada caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que arrastra fallas en los protocolos, negligencias institucionales, investigaciones tardías y familias que se ven obligadas a convertirse en buscadoras. Entre todos esos nombres, uno resalta con fuerza: el de Yolanda Martínez Cadena, una joven de 26 años, madre de una niña pequeña, cuya desaparición y posterior muerte se convirtieron en un símbolo de la desconfianza hacia las investigaciones oficiales en Nuevo León. La historia comienza el 31 de marzo de 2022. Era un día ordinario, uno que no anunciaba nada fuera de lo común. Yolanda salió de su casa en San Nicolás de los Garza con un propósito concreto: entregar una solicitud de empleo. Como tantas mujeres jóvenes que buscan una oportunidad laboral, llevaba consigo papeles, ilusiones y la responsabilidad de sacar adelante a su hija. Ese trayecto, más bien corto y habitual, no debía representar ningún riesgo. Pero en algún punto del camino, algo ocurrió. Y desde ese momento, su rastro se perdió por completo. Su familia no recibió llamadas, no hubo mensajes, no hubo señales que indicaran que algo estaba mal. Simplemente desapareció. En las primeras horas, su padre, Gerardo Martínez, comenzó una búsqueda que, sin saberlo aún, se convertiría en el eje central de la atención pública semanas después. Fue él quien emprendió los recorridos iniciales, quien preguntó a vecinos, a amigos, a transeúntes, quien insistió en hacer ruido para que el caso no pasara desapercibido. Mientras tanto, las autoridades activaban los protocolos, pero su respuesta fue percibida como tardía, insuficiente y poco clara. Y es que, en ese momento, Nuevo León atravesaba una ola de desapariciones que ocupaba titulares nacionales. La atención pública se volcaba hacia otros casos que ya habían generado polémica, mientras que el nombre de Yolanda apenas comenzaba a circular tímidamente. Los días avanzaban, y la ausencia de respuestas aumentaba la angustia. La familia solicitaba que se revisaran cámaras de seguridad, que se entrevistara a las personas que pudieron haberla visto, que se rastrearan posibles rutas. Pero la información oficial era escasa. La ficha de búsqueda comenzó a compartirse en redes sociales, poco a poco. Y aunque la difusión no era tan viral como otros casos del momento, empezaba a tomar fuerza. La búsqueda seguía, pero sin pistas sólidas, sin indicios contundentes, sin claridad. No fue sino hasta finales de abril cuando el caso comenzó a elevarse en la discusión nacional. Esto ocurrió gracias a la insistencia inquebrantable de su padre, quien no dejó de presionar a las autoridades ni de hablar con medios de comunicación. En entrevistas, Gerardo Martínez señalaba la falta de apoyo, denunciaba omisiones, pedía ayuda, exigía movimientos más firmes. Su voz desesperada resonó con una población que ya estaba indignada por la ola de desapariciones en el estado. En un México donde las familias suelen convertirse en las principales investigadoras de los casos, él se volvió la imagen de esa lucha solitaria, de esa búsqueda que se hace con el corazón en la mano y el miedo a flor de piel. El 8 de mayo, las noticias dieron un giro que nadie quería. En un terreno despoblado de la colonia Los Huertos, en el municipio de Juárez, fue encontrado un cuerpo de sexo femenino junto a varios objetos, envases con posible fosfuro de aluminio, un insecticida letal, y una nota que parecía una despedida. Aún sin contar con los resultados oficiales de la autopsia, la Fiscalía de Nuevo León insinuó públicamente que la causa podría ser suicidio. Esa declaración, emitida con palabras cautelosas pero claras, provocó un impacto inmediato.
¿Cómo podían plantear una conclusión tan delicada sin contar todavía con pruebas definitivas? ¿Por qué se inclinaban tan rápido por esa línea de investigación? ¿Y qué implicaba esto para la familia? La reacción de Gerardo Martínez no se hizo esperar. Desde el primer minuto rechazó por completo la teoría del suicidio. En su voz no había duda, ni en su discurso había espacio para aceptar esa posibilidad. Para él, se trataba de un feminicidio. Insistió en que su hija jamás habría atentado contra su vida, que tenía planes, que estaba enfocada en encontrar trabajo, que amaba profundamente a su hija. La discrepancia entre la postura oficial y la postura familiar encendió las redes y abrió una discusión aún más amplia sobre cómo se investigan las muertes de mujeres en el Estado y en el país. Las organizaciones feministas, colectivos ciudadanos y usuarios de redes sociales comenzaron a cuestionar públicamente la versión del suicidio. Señalaban que la escena debía analizarse con extremo cuidado, que la presencia de una nota no necesariamente implicaba una despedida auténtica, que el uso de una sustancia altamente tóxica como el fósforo podría estar vinculado a un crimen. Los errores históricos en investigaciones similares también pesaron sobre esta discusión. En México, varios casos catalogados inicialmente como suicidios habían sido posteriormente reclasificados como feminicidios tras investigaciones más profundas. A lo largo de los días siguientes, comenzaron a surgir inconsistencias en los reportes públicos. Se cuestionaron detalles como la tardanza en activar ciertos mecanismos de búsqueda, la falta de un seguimiento claro en los primeros días, la poca claridad en los informes. El padre de Yolanda denunció también la ausencia de acompañamiento adecuado, la falta de información y el sentimiento constante de abandono institucional. La presión social aumentó, y la Fiscalía se vio obligada a revisar la línea de investigación. Finalmente, se anunció que el caso sería investigado bajo la figura de posible feminicidio. Este anuncio representaba un paso significativo, porque implicaba reconocer que la muerte de Yolanda no podía reducirse a una teoría rápida ni cerrarse bajo la etiqueta de suicidio. El cambio permitió ampliar las indagatorias, considerar la posibilidad de un crimen y dar mayor peso a los elementos que la familia venía insistiendo desde el inicio. Sin embargo, esta decisión no significó una resolución. El caso continuó, y continúa, con preguntas abiertas. ¿Qué ocurrió realmente desde que Yolanda salió de su casa hasta que su cuerpo fue encontrado? ¿Por qué se encontraba en ese lugar? ¿Quién la llevó? ¿Por qué la escena presentaba elementos que podían interpretarse de distintas formas? ¿Había indicios de participación de terceros? Se realizó una investigación suficientemente exhaustiva desde el primer momento. Gerardo Martínez, lejos de detenerse, se convirtió en un activista involuntario, en un símbolo de todas las familias que luchan contra la indiferencia institucional. En cada entrevista repetía con fuerza una frase que se volvió el emblema del caso: mi hija no se suicidó. Su convicción se transformó en eco nacional. Su dolor evidenció la fragilidad de los sistemas de investigación y la urgencia de replantear la forma en que se manejan las desapariciones y muertes de mujeres en México. Mientras tanto, colectivos feministas señalaron que el caso de Yolanda evidenciaba la necesidad de aplicar correctamente los protocolos de investigación de feminicidio desde el primer momento, tal como lo recomiendan organismos internacionales. Revelaron que la hipótesis de suicidio suele ser utilizada para descartar o minimizar la investigación de la violencia feminicida. La sociedad comenzó a compararlo con otros casos en el Estado que también habían iniciado con teorías oficiales dudosas y que posteriormente fueron corregidos. Con el tiempo, los informes públicos confirmaron que la línea de suicidio ya no era la principal, y que la investigación como feminicidio continuaba abierta. Sin embargo, no se dio a conocer una resolución definitiva. La Fiscalía señaló en distintas ocasiones que se seguían revisando pruebas. Pero la respuesta concreta, la que pudiera explicar cómo murió Yolanda, aún no ha sido dada a conocer oficialmente. Lo que sí queda claro es que su caso dejó una marca profunda. Expuso nuevamente las fallas en los primeros momentos de búsqueda, los vacíos en la investigación inicial, las contradicciones en los comunicados oficiales y la falta de sensibilidad en algunos discursos institucionales. Mostró la importancia del acompañamiento a las familias y la urgencia de atender con perspectiva de género las desapariciones de mujeres. Yolanda Martínez Cadena no fue solo una cifra. Fue una joven con aspiraciones, una madre que buscaba mejorar su vida, una mujer que merecía regresar a casa. Su historia sigue siendo contada porque aún no ha obtenido justicia,
porque su familia no ha recibido respuestas contundentes y porque su caso se convirtió en una exigencia más dentro de la crisis de desapariciones en México. Mientras su expediente sigue activo, mientras su padre continúa exigiendo verdad, mientras miles de mujeres alzan la voz por ella, la memoria de Yolanda permanece. Su nombre nos recuerda que ningún caso debe darse por concluido sin una investigación completa. Que ninguna familia debe enfrentar sola la desaparición de una hija. Y que la justicia en México sigue siendo una deuda que muchas veces se retrasa demasiado. Hasta hoy, la información pública disponible indica que las investigaciones continúan. La verdad completa sigue pendiente. Pero la exigencia permanece viva, que la muerte de Yolanda no quede en silencio, que su historia movilice, que su nombre siga resonando hasta que la justicia llegue. Si quieres conocer más casos reales, análisis periodísticos y crónicas que exponen la verdad detrás de los expedientes, suscríbete a este canal y activa la campanita. En Entre Expedientes, cada historia importa, porque la verdad no debe olvidarse.